Buenos días, entonces, para un encuentro más en esta sesión de la Semana Catalítica. Hoy muy contento de tenemos el caso de Fondo Acción y con un debatidor muy importante que está de Fundación Bancolombia. Entonces tenemos Carlos Casallas representando Fondo Acción, que nos va a brindar con una presentación súper interesante sobre el trabajo y cómo están manejando estos temas de capital catalítico con un enfoque muy fuerte en Latinoamérica, en los temas rurales y todo eso. Y como debatidor de esta sesión, Juan Pablo Fernández de Fundación Bancolombia, que también van a compartir también desde su visión y su experiencia y hacer como nos guiar por esta discusión y esta interacción también con Carlos. Eh, bueno, a cualquier momento pueden utilizar el chat para preguntas o dudas, cuestiones, pero la intención también es que al final tengamos un tiempo para la conversación. Este caso y también los otros casos que fueron presentados en esta semana van a estar disponibles en el sitio web del Latimpacto prontamente, y también vamos a compartir con ustedes por email, así como también la grabación si quieren compartir con sus compañeros de organización y otros actores. Entonces, para empezar, Carlos, bienvenido y ahí tiene la palabra. Bueno, Gustavo, muy buenos días a todas y todos. Soy Carlos Casallas, trabajo con Fondo Acción como gerente del Fondo de Inversiones Misionales de Impacto FIMI. Y bueno, será un gusto poder compartir con ustedes, eh, como dice la película de Clint Eastwood, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo en inversión de impacto y en despliegue de capital catalítico. Un gusto compartir con un colega como Juan Pablo, que nos encontramos todas las semanas en diferentes escenarios. Esto va a ser como una charla de amigos, de compadres, aquí hablando de lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ahí pueden empezar con prestación, no sé si va a compartir pantalla o algo así, pero... Vamos a hacer así conversadito. Entonces, Ah, perfecto. bueno, les cuento un poquito sobre Fondo Acción para quienes no nos conocen. Fondo Acción es un fondo privado sin ánimo de lucro colombiano. Nosotros nacimos con el siglo, en el año 2000, por un canje de deuda entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, inicialmente con un mandato de tener un fondo extinguible para trabajar dos verticales, temas ambientales y temas de primera infancia, entendiendo que la niñez es la población más vulnerable cuando hay temas de variabilidad climática, digamos, desastres derivados, bien sea por sequía o por lluvia. En temas ambientales, básicamente estamos concentrados en tres cosas: conservación de la naturaleza, cambio climático y desarrollo rural sostenible. Em, digamos que iniciamos como un fondo entregando recursos, pero después nos fuimos dando cuenta por el camino que más que entregar recursos, proyectos de conservación y de cuidado de biodiversidad requieren sostenibilidad financiera. Y ese es como el primer mensaje que seguramente va a resultar muy obvio para la mayoría de ustedes, em, pero que la sostenibilidad financiera no venga de un tercero. Y como es como del aprendizaje, es cada mecanismo financiero que genera Fondo Acción tiene que ser capaz de sostener financiera y operativamente las intervenciones que hacemos. Tenemos fondos rotatorios, tenemos mecanismos financieros patrimoniales. El año pasado desplegamos algo así como 25 millones de dólares, siendo un fondo colombiano pequeño, pues es un número importante. En los últimos 12 13 años hemos movilizado algo así como unos 180 millones de dólares. Entonces, todo esto construyendo mecanismos financieros que tengan características de
construcción con el territorio, construcción con las comunidades, construcción con los diferentes actores. Cuando hablamos de un territorio, eh, lo entendemos no solo como el ecosistema natural, sino también quienes están ahí, organizaciones, empresas, comunidades, pequeños productores, pescadores artesanales, según sea el caso. Entonces, construimos los mecanismos financieros teniendo en cuenta ese territorio, pero también teniendo en cuenta las expectativas que pueda llegar a tener un actor privado. Entonces, por ejemplo, tenemos un fondo para construcción de resiliencia climática dirigido para niños, niñas y jóvenes. Construimos un fondo rotatorio en su momento con em, la organización Alquería. Para quienes no sean de Colombia, Alquería es una de las empresas lecheras más importantes de este país, y ese fondo rotatorio lo que buscaba era habilitar a pequeños productores de leche para que pudieran hacer mejoras en su proceso productivo para hacerlos más, digamos, de menor impacto climático, y mayor productividad en sus pequeños hatos ganaderos. Mm, Tenemos también proyectos a nivel marino costero, a nivel de costas. Tenemos un fondo muy importante al cual le hacemos aportes cada año. Es una fundación que es Malpelo. Malpelo es una isla en Colombia, en el Pacífico, es la más alejada de la costa, que sufre temas de pérdida de biodiversidad, pesca eh, agresiva. No hay pesca de arrastre, pero son unas pescas agresivas que ponen en riesgo especies. Entonces apoyamos a la Fundación Malpelo, con la cual se hace temas de monitoreo, temas de transferencia de capacidades y asistencia a los pequeños pescadores para disminuir impactos ambientales. Estamos trabajando también en San Andrés, Santa Catalina y Providencia con pequeños pescadores y con la comunidad para poder, digamos, proteger el arrecife de coral, que es barrera natural contra la erosión marino-costera. Y, digamos, dentro de todos esos mecanismos financieros, hace un poco más de 7 años creamos el Fondo de Inversión de Impacto, eh, pensando, ok, ¿cómo podemos activar desde empresas jóvenes cuyo modelo de negocio está orientado de manera intencional, y subrayo la palabra intencional, a la generación de impactos ambientales y sociales, que además, con un enfoque de cadena de valor, pudiéramos conectar con otros proyectos, con otros mecanismos que tenemos a nivel nacional? Y es así como creamos este fondo. eh, con recursos propios. Es un fondo bastante atípico porque primero es recursos propios. em, Segundo, y eso hace que nuestra intervención sea exclusivamente en Colombia. Nosotros solo trabajamos con empresas cuyo impacto esté en Colombia y estén constituidas en Colombia. Trabajamos con equity y notas convertibles. Y en este tiempo hemos hecho inversión en 8 empresas jóvenes que están en etapas tempranas, que están todavía en el Valle de la Muerte. Hemos desplegado alrededor de $2,5 millones en este tiempo en cuanto capital puro y duro. Bien sea equity, como lo mencioné hace un momento, o con notas convertibles o SAFE. Y pues también no hemos cuantificado, pero la inversión en apoyos no financieros también ha sido importante en esas organizaciones. Em, Creo que lo dejo hasta ahí. Bueno, son organizaciones que están en diversos sectores. Tenemos en economía circular, tenemos en agricultura, tenemos en energías renovables, tenemos un proyecto en niñez, trabaja con desarrollo integral de la primera infancia desde etapas de gestación hasta los 6 años de edad. Entonces, eso, digamos que ese aprendizaje de estar pasando por diferentes sectores ha sido interesante, y ahora pues más adelante en cuanto a preguntas podemos ahondar en esto. Digamos, dejaría hasta ahí como la primera parte de como generalidades del fondo, muy parecido a lo que algunos colegas que veo acá
a Sergio de Impacta, al mismo Juan Pablo de la Fundación Bancolombia, que tienen, que de hecho compartimos inversión en algunas empresas del portafolio. Entonces, pues también bienvenidos que opinen, pues cuando entremos en la conversación. No sé, Gustavo, si que quieres comenzar con preguntas o alguien del público quiere comenzar a hacer preguntas. Alguien que no sea Juan Pablo todavía. Que Juan Pablo va a corchar. Yo voy primero, Casallas. Hágale pues. Yo traigo el cuchillo en la boca. Gustavo, buenos días. Buenos días a todos. Casallas, buenos días. Un gusto estar por acá con vos. Y muchas gracias a Latimpacto pues, por promover estos espacios y por invitarnos. Sí, vos lo decías, la idea es que esto sea una conversación. Yo no te voy a tirar preguntas, te voy a tirar es más bien como unos estímulos para activar la conversación y para que profundicemos un poquito más sobre esos temas que mencionas. Mi nombre es Juan Pablo Fernández, yo trabajo en la Fundación Bancolombia, lidero la estrategia de inversión. Nosotros venimos pues también activos en este mundo desde hace un poco más de 10 años a través de diferentes instrumentos, todo con foco en ruralidad y llevamos bienestar a la ruralidad principalmente desde las personas y los negocios. Desde las personas a través de educación y de programas de empleo y desde los negocios a través de habilitar el capital con diferentes instrumentos que seguramente los vamos a tocar en la conversación o fortalecer esos negocios pues que finalmente son los que van a necesitar ese capital. Pero hoy no estamos aquí para hablar de nosotros, entonces más bien entro en materia. Y Casallas, contame, ¿qué pasaría si FIMI desapareciera? Si ustedes dejan de existir, que yo creo que es la pregunta que nos hacemos muchos con temas que han sucedido recientemente y la relevancia o la dependencia que hay de ciertas organizaciones. Inclusive yo, pues, la semana pasada que estuve en el FLI, en un panel lo mencioné y seguramente a algunas personas no les gusta escuchar esto, pero estamos en un ecosistema que todavía es frágil. Entonces, hoy en día, ¿qué tan dependiente son los proyectos de FIMI? Y si ustedes desaparecen de un plumazo, ¿qué puede suceder? Incluso, pues, si puedes darme un ejemplo donde podamos decir que si FIMI no hubiera metido la mano, las cosas no hubieran salido adelante, sería genial. Bueno, es que decir, si nosotros no estamos, desaparece una empresa o desaparece, sonaría un poco como arrogante. Em, pero digamos que y puede sonar un poquito romántico, pero es que cuando uno trabaja en la inversión de impacto, termina enamorándose bastante de las organizaciones. Entonces yo pienso, por ejemplo, si una organización como Urbania Café, por el impacto social y ambiental, por el cuidado de ecosistemas, por la preservación de ecosistemas naturales, de corredores estratégicos de flora y fauna, por la contribución en el pago de una prima de 25% sobre el precio de referencia por calidad. Si, si esa organización desaparece, em, ¿quién va a cuidar ese ecosistema? ¿Quién va a favorecer a esos caficultores? Y es ahí donde voy a la pregunta suya, y es, si nosotros no estamos, son empresas que todavía están en etapas muy tempranas, que en su mayoría no han pasado todavía, no han salido del Valle de la Muerte. Eh, Creo que se verían fuertemente lesionadas porque todavía no hemos logrado desplegar el suficiente capital para que nosotros nos podamos retirar. De hecho, nuestra tesis de inversión habla de retirarnos más o menos entre el quinto y el séptimo año, que es cuando calculamos que este tipo de organizaciones ya han logrado estabilizar una rentabilidad y han logrado estabilizar el impacto. Entonces, el retirarnos es un proceso que yo creo que tiene que ser más que una retirada, un desescalamiento, una salida programada, programática y muy lenta. Em, Porque sí, creo que son organizaciones que todavía están muy jóvenes
y necesitan muchísimo apoyo, no solo financiero, sino creo que más esos otros apoyos no financieros para seguirlas impulsando. Siendo muy polite y muy político, yo sí creo que, digamos, la intervención de este tipo de organizaciones y en especial de ustedes, porque como lo dijiste, nos hemos visto en muchos foros, tenemos coinversiones, tenemos proyectos conjuntamente y tengo la fortuna de participar también en el gobierno de algunas de esas compañías con ustedes y sé lo que ustedes son capaces de hacer. Y hablo de ustedes, pero pues son las otras entidades del ecosistema que están haciendo lo mismo. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, o sea, de los riesgos que se asumen, de la gobernanza, del mismo capital y cómo ese capital se vuelve catalítico para que lleguen otros tipos de capital a esos negocios. Pero hablemos del riesgo que lo mencioné. Esto es un negocio de riesgo. Yo soy banquero y pues, finalmente la banca es un negocio de riesgo, pero la inversión de impacto también. Nosotros estamos invirtiendo un tiempo y un capital para que suceda algo. En algunos casos se espera un retorno financiero, pero en todos los casos se espera pues un impacto. ¿Ustedes qué riesgos, qué apetito de riesgo tienen? ¿A qué se están metiendo? O sea, ¿qué están dispuestos a tolerar desde el estómago? ¿Y qué riesgo no están dispuestos a tolerar así haya un gran impacto en el proyecto o en la organización que estén revisando? Vea, creo que, y suena muy como de cajón, pero sí en la vida real sucede, y es que si uno tiene unas políticas claras y unos principios claros, funciona. Le pongo un caso. Alguna vez revisamos una empresa que tenía un impacto social muy alto. No voy a describir el modelo de negocio, pero mejoraba el empoderamiento de mujeres en municipios, en zonas alejadas y sobre todo en zonas con condiciones sociales muy difíciles, em, mejorando su ingreso, habilitándolas para que generaran sus propios micronegocios y pudieran mejorar ingresos. Pero resulta que, entonces desde ese lado usted dice, bueno, estoy generando un impacto positivo o generaría un impacto positivo. Eh, Era un negocio realmente de bajo riesgo, si lo vemos. Era una empresa que compraba productos a un precio muy bajo y los llevaba a esas zonas y tenía una cartera muy sana, cartera de un mes, no mayor de 500.000 pesos por cada una de las señoras. Pero cuando fuimos a nuestros principios, dijimos, tenemos un principio que es el cuidado de la niñez. Y gran parte de los productos que iban a vender estas señoras tenían que ver con comida chatarra, papas, chitos, chocolatinas, etcétera, etcétera. Entonces ahí dijimos, es muy bonito negocio en cuanto a riesgo, ya, un riesgo muy bajo. Segundo, un alto impacto, que si uno lo ve desde el punto de vista de mujeres, las mujeres son las grandes administradoras de los recursos de un hogar, y si usted empodera económicamente una mujer, elimina una cantidad de violencias asociadas a la economía, pero teníamos ese otro problema. Por otro lado, entonces si nos vamos al otro extremo donde realmente cogemos, y entonces ahí con eso le respondo a la segunda parte de la pregunta, ¿qué riesgo o qué cosas no tomamos? No tomamos cosas que vayan en contra de nuestros valores y nuestros principios y nuestras políticas. Porque, pues, qué harto que salga un letrero por allá que diga Fundación apoyando el consumo de comida chatarra en primera infancia y la malnutrición. ¿Cómo quedaríamos con una empresa de nuestro portafolio que promueve lo contrario? Em, Hemos tomado riesgos en todas. De hecho, en la primera que entramos mucho, creo que ni ellos ni nosotros sabíamos de esto. Y, y fuimos aprendiendo por el camino. Y nos parecía interesante y nos sigue pareciendo interesante el impacto de ellos de eliminar toda la cadena de intermediación de restaurantes para llegar directo a los restaurantes y a los consumidores finales, pero fuimos aprendiendo. Y ahí fuimos encontrando que las debidas diligencias, y eso es como un primer aprendizaje, uno en la debida diligencia no encuentra todo, no alcanza a dimensionar todo, no alcanza a dimensionar
qué pasa en esa industria, no alcanza a dimensionar realmente los riesgos de negocio que corre quienes están en esa industria. O lo sabes, el tema lo que hablamos en estos días, la industria de los, ¿cómo de los chips o las industrias de retail, de mercado masivo, son intensas en capital. Cuando entramos no sabíamos eso. Vimos qué chévere el impacto que tienen, eh, pero ahí seguimos, ¿sí? Entonces muchas veces tomamos unos riesgos muy altos, sabiendo que esto es capital paciente, eh, y que más o menos pues usted puede contenerlo. Y por el camino fuimos aprendiendo también cómo mitigar riesgos. Y hay un tema más adelante que quisiera tocar por algo que usted dijo sobre gobernanza. Y es, creo que el ejercicio no se trata solo de entregar un dinero y ya, sino cómo administrar. Y realmente, ya que usted me pica la lengua, a veces trabajar con empresarios jóvenes, yo no los llamo emprendedores, cuando usted ve a una persona, una organización que ya tiene 8 años, 10 años en el mercado, pues usted ya no le dice emprendedor, es como si usted está en 10.º semestre en la universidad y todavía cree que es primíparo. No, pues no, usted fue primíparo los primeros 15 días, primer mes de la carrera, ya ahí para adelante ya usted es estudiante universitario, pasa lo mismo acá. Entonces, creo que usted también se vuelve un poquito psicólogo, se vuelve un poquito papá o mamá, se vuelve un poquito como el polo a tierra. Yo digo, a veces yo me siento como trabajando, no trabajando, como lidiando con adolescentes, algunos rebeldes, otros no tan rebeldes. Yo veo a Alejandra que sonríe, yo creo que le pasa lo mismo. Em, y es eso, es como comenzar a manejar más allá de un recurso y de unas prácticas de inversión de banquero a unas prácticas casi que sí, como de guía espiritual, psicólogo, papá coach, de todo. Y creo que eso no se lo enseñan a uno en ninguna escuela de negocios y en No, nunca, y en ningún evento se habla se habla mucho de la salud mental, pero no se habla de cómo hacer ese amoldamiento, porque finalmente somos seres humanos los que estamos ahí sentados. pero sabes que eso yo creo que es parte esencial del rol que tenemos organizaciones como nosotros en las entidades. Nosotros no somos ese inversionista que va y pone unos recursos y simplemente pide un reporte financiero a ver cómo van los temas. Y yo ahí he visto mucho valor, especialmente pues en el trabajo de ustedes. Pero hablemos más de esa gobernanza. O sea, para todos los negocios se habla de gobierno corporativo, de gobernanza, de liderazgo, pero ¿qué tanto de eso es higiene y qué tanto ya es relevante desde lo financiero? Hablemos un poco de esos casos donde por problemas de gobernanza o de liderazgo o por virtudes en la gobernanza y el liderazgo se han sacado cosas adelante o se han entorpecido. Donde hemos tenido esos retos grandes en el liderazgo de las organizaciones que nos han llevado pues, a que esto se dificulte un poco más o se facilite. Vea, qué chévere porque esta pregunta me trae algo a la cabeza y es, hablamos siempre del liderazgo como esa versión romántica, bucólica, de allá, la persona, el jinete que cabalga solitario y jala toda una organización. Vea, y liderazgo es tomar decisiones difíciles. Liderazgo es ser capaz sí, de tomar decisiones difíciles. Pensemos en el caso de una empresa en la que usted y yo estamos juntos, que es Urbania Café. Urbania es una organización que desde el punto de vista de impacto tiene una cosa muy bonita, cómo protege, cómo promueve la protección de ecosistemas y de la caficultura bajo bosque nativo, cafés especiales, pago de sobreprecio, primas de calidades. Pero hace poco más de un año era una organización que estaba en una situación crítica, financieramente crítica, con un precio interno del café creciendo, con problemas de exportaciones, y
Y creo que si no hubiéramos estado ahí para ayudarles a tomar una decisión realmente dura, que fue separar el negocio, abrir el negocio y una organización que tenía 85 personas convertirse en una organización de un solo negocio y 7 personas ahí, eh, esa organización no estaría hoy donde está, hoy dando números positivos, hoy dando un EBITDA positivo, eh, creciendo lento, que también es otro aprendizaje. Y es que, Juan Pablo, vuelvo al tema, a las preguntas, una de las preguntas anteriores, y es que muchas de las personas que trabajan en inversión de impacto vienen de la inversión tradicional y tratamos de aplicar o se tratan de aplicar como prácticas y principios de la inversión tradicional a la inversión de impacto y no funciona. Entonces se están buscando crecimientos acelerados y crezca al doble y al triple y todo se resuelve con plata y plata y plata y plata y se utiliza una expresión que para mí es, o sea, me da erisipela y es quememos capital. Y en la inversión de impacto, eso no funciona así. La inversión de impacto es un ejercicio, es una maratón. Yo no sé aquí quiénes del público les guste correr. A mí me gustan las carreras de 10 15 21 kilómetros. El cuerpo ya no me da para la maratón, pero la inversión de impacto es una maratón. Es un tema, váyase lento, pero aguante, aguante, aguante. Y ese aguantar no es solo el emprende, la persona que está ahí como fundador, es también esa organización que está detrás, o esas organizaciones que estamos detrás con la gobernanza, porque es una carrera de largo aliento, donde va a haber, donde usted se le va a ir el aliento en algún momento, pero necesita otra vez subir y los apoyos no financieros son claves, hermano. La gobernanza con criterios de largo plazo. No de, uy, no, esto va mal, salgámonos, o no, venga, empujemos, empujemos, empujemos y seamos esos contenedores. Y Lo yo creo que todos hemos permanece. visto en el camino, Casallas, cómo esas debilidades en la gobernanza llevan casi que en primer lugar a los negocios a abandonar el impacto. Que cuando tienen esas grietas, eh, se van a cuidar lo financiero y eso lo hemos visto en muchos casos. Entonces, pues ese es un primer punto. El segundo es que el café de Urbania es delicioso. Aprovecho la cuña. Ahora les dejamos el link. Compren café de Urbania. La están apoyando un Tenemos, tenemos proyecto. ya, tenemos ya puntos de café aquí en Bogotá. Tenemos ya Sí, 2 claro. tiendas Y abriendo más. y abriendo más. Ve, hay otra cosa Eh, que quiero tocar también, eh, Juan Pablo, y es que en la gobernanza muchas veces, y es como parte de esa mentalidad que traen los emprendedores desde el venture capital tradicional, y es que si yo voy a tener un gobierno corporativo, no, eso me va a impedir crecer. Acuerdo el caso de una organización del portafolio nuestra, donde estábamos hablando de la conversión, teníamos unas notas y íbamos a hacer la conversión, y me decía, ¿sabe qué, Casallas? Lo que pasa es que yo no sé si yo voy a tener junta directiva. Yo no sé si yo quiero junta directiva. Yo le decía a esta persona, le decía, viejo, la junta directiva, ¿usted por qué no quiere tener junta? No, porque es que las decisiones y el crecimiento y etcétera, etcétera. Le decía, vea, cuando usted muestra que es una organización, valga la redundancia, organizada, estructurada, con una gobernanza clara, eh, con unos procesos básicos claros, porque la gobernanza no es solo tener una asamblea y una junta que se ven cada 2 meses, sino tener como unos mínimos. Eso proyecta madurez y la madurez proyecta confianza y la confianza proyecta que sea una organización invertible. Entonces, que usted pueda recibir más inversión. Y eso hace parte de crecer y duele crecer. Y los que tienen o los que tenemos hijos vemos eso. O sea, a medida que van creciendo y van siendo más maduros, pues usted le va soltando más cosas. Usted no le suelta el carro a un chino de 10 años. ¿Mm? Entonces, la gobernanza también
existe como ese mito en algunos emprendedores que va a cortarles la imaginación y la creatividad. Creo que todo lo contrario, da confianza. Y eso es finalmente algo que como inversionistas de capital catalítico para atraer otros inversionistas tenemos que lograr proyectar de las empresas en el portafolio. De acuerdo. Te voy a cambiar la canción para tocarte dos temas rápidamente para que pasemos a lo que veo varias preguntas pues, de las personas que nos acompañan. Siempre ha existido esa tensión entre la misión y la inversión. Yo creo que y a ambos nos pasa, nosotros también tenemos que responder por unos recursos, no por una ambición capitalista, sino para poder revolver esos recursos y que sean reutilizados. Y las organizaciones pues dependen de eso. ¿Cómo manejan ustedes ese equilibrio entre inversiones donde se maximiza el impacto, pero eso dificulta el retorno? O en inversiones donde, digamos, hay una mayor posibilidad de retorno, pero el impacto está un poco más diluido. ¿Cuál es ese sweet spot como para poder devolverle a la organización los recursos, pero a su vez llegar con ese impacto que es la razón de ser, pues, de por qué estamos ahí metidos? Vea que yo lo mencionaba al comienzo, uno puede hacer una debida diligencia que se demore 6 meses, 9 meses, y usted no va a alcanzar a entender en esos 9 meses la dimensión del riesgo que está tomando. ¿Mm? Eh, Definitivamente, pues quienes tenemos la vocación de darle prioridad al impacto, pero sin pérdida de valor del dinero, digamos que tenemos que ser conscientes en dónde estamos metidos. Y cuando uno le hablan, me acuerdo que cuando yo comencé en esto y tenía las primeras capacitaciones con Latimpacto sobre capital paciente, no me imaginé que realmente tuviera que fabricar tanta paciencia. Em, pero digamos que nuestro balance es cómo logramos por lo menos proteger el valor del dinero. No esperamos grandes retornos de mercado ni nada por el estilo, eh, pero sí que ese impacto sea claro. Y esa es como de las primeras preguntas que uno se hace. ¿Usted como empresario tiene claro cuál es el impacto que genera? No importa que no lo esté generando. Pero además hay otra cosa. A medida que va pasando el tiempo, usted va conociendo más a la persona y va conociendo de qué está hecho el equipo y realmente qué prioridades tiene. Y ahí entonces usted comienza como como en la pesca, como que usted jala y recoge, jala y recoge. Aprieta un poquito, suelta, aprieta, suelta. Eh, yo no creo que haya una fórmula mágica. Yo creo que hay unos parámetros. Si usted crea una banda donde se quiere mover entre un piso de retorno y un techo de retorno, primero. Segundo, donde usted dice, pues el mayor impacto que genere, incluso cuando yo me retire, buenísimo. Em, y durante ese tiempo que usted está navegando lado a lado con ese equipo de fundadores, usted va entendiendo quiénes son, los va conociendo y va conociendo más el negocio. Y se vale tomar decisiones de cambio del modelo de negocio, lo que hicimos en Urbania, cambiar el modelo de negocio 180 grados, si no, la empresa se hundía. Una salida que tenemos prevista ahora, si no, la empresa se hunde. Si no hacemos la salida, incluso perdiendo plata, esa empresa se va a hundir. Entonces, muchas veces, y esas son como parte de las decisiones que uno nunca pone en blanco y negro, y es, ok, por la sobrevivencia de esa empresa y el impacto que genera, es necesario, si yo necesito salirme, me salgo y me puedo salir en unas condiciones que incluso esté perdiendo dinero. No es lo ideal, pero a veces la decisión es así de difícil. Es como una expresión que diría mi mamá: ¿cuántos pelos se quedan en el alambre cuando usted pase? Tome esa decisión. No sé si con Sí, eso lo dejo. no, ¿Sigo siendo muy estoy político pensando o quiere más? en O esa yo le... banda de tolerancia, pero lo que creo yo es la mayor parte del capital está en una banda, la banda está movida hacia otro lado y es hacia el retorno financiero. Y ahí está el capital privado, ahí está la banca, el retail.
Creo que nuestro rol como inversionistas de impacto y el del ecosistema es muy importante, pero no da abasto. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo por fortalecer unas organizaciones y porque esas organizaciones tengan la capacidad de atraer otro tipo de inversionistas que son las que van a permitir la escala de muchos de estos negocios. Pero, ¿qué es lo que está faltando para que puedan llegar esos otros inversionistas, esos capitales que van más allá de ese apetito que tenemos nosotros por el impacto, para que el ecosistema no sea tan dependiente de inversionistas como FIMI, como Fundación Bancolombia o como otros que están haciendo una tarea similar? ¿Cómo Vea, traemos ese capital comercial? ¿Cómo conectamos esto con ese retail, que es uno de mis sueños? vea, yo creo que hay como varias aristas para esa ecuación. Definitivamente hay una arista que es la empresa misma y los empresarios y los fundadores. Y es mayor madurez, mayor crecimiento, mayor responsabilidad, eh, menos, menos deslumbrarse por ser un unicornio y acometer locuras en ese proceso, sino realmente tener como los pies en el suelo bien fundaditos. O como diría mi mamá, peso en la cola, como para tomar decisiones serenas, sabiendo que es preferible ir lento, pero seguro. Entonces, ahí hay un tema desde la madurez y la construcción. Uno habla de construcción de capacidades. Es que ese tema es como demasiado molido, pero yo lo veo un poco más allá y es esa madurez y esa conciencia. Eh, y sigamos con el ejemplo de Urbania. El cambio que tuvo el gerente después de tomar la decisión es radical, radical. O sea, y eso es algo que quiero destacar. Cuando Ricardo se enfrentó a esa decisión difícil, pues no era muy chévere. Y cuando ya comienza a tomar las riendas de un nuevo negocio, con un nuevo modelo de negocio, su cambio, digamos, en su comportamiento, en su mentalidad, eh, es dramático y da confianza. Entonces, hay un tema en el trabajo, digo, de la madurez y el crecimiento de los emprendedores, de los empresarios. El otro, pues creo que el proceso no es un salto cuántico hacia el crédito comercial o la inversión tradicional, sino hay una franja y es en la franja donde nosotros queremos trabajar ahora, y es la deuda de impacto. Y es, listo, ya no le doy equity, lo voy a seguir apoyando hasta cierto punto con deuda de impacto. Listo, no le voy a poner condiciones de deuda comercial tradicional. Le voy a poner unas condiciones de deuda. Se tiene que pagar. A veces el equity se toma como un grant y no es un grant, ¿cierto? La mayoría piensa la mayoría de emprendedores cuando reciben la plata creen que eso es un grant. Y no, equity no es igual a un grant. Deuda, una deuda de impacto con unas condiciones acordes al crecimiento del negocio, van generando una madurez en el negocio y en la empresa y las va habilitando para que en una tercera etapa ya entren esos, digamos, esos capitales convencionales. Entonces, ahí estoy hablando primero de los emprendimientos, los emprendedores y los emprendimientos, segundo del mecanismo financiero y tercero, es qué hacer con los que tienen el recurso. Hay un, yo veo un problema y es que hay mucha dispersión de ayudas, mucha filantropía o venture philanthropy atomizado y los corporativos con pequeños recursos. Yo creo que si eso se aglutinara, por ejemplo, si pudiéramos usted o nosotros o Impacta o cualquiera de los fondos que estamos aquí sentados, recoger esos dineros y comenzar a moverlos más como deuda de impacto que como filantropía, podríamos estar generando recursos revolventes para los dueños de ese capital. Segundo, apoyando el crecimiento gradual de las organizaciones de nuestro portafolio. Y tercero, nosotros como accionistas, pues vamos viendo cómo va creciendo el valor. Entonces, yo les haría una invitación a ese retail, como le dice usted, que juega la banca de desarrollo, juega las microfinancieras, juegan los corporativos, juegan incluso los fondos de pensiones.
cojamos esos recursos y en lugar de tenerlos atomizados y en programas muy específicos de un alcance muy corto, volvamos todo eso unas bolsas un poco más grandes, más robustas, con unas reglas de negocio que nosotros ya sabemos manejar, que tienen unas prácticas, unas decisiones y, perdón la expresión, una tripa diferente a la que probablemente tengan ellos y a las aspiraciones que tengan ellos. No sé usted cómo lo vea, o no sé, No, Alejandra tal o cual. Sergio cómo lo vean. Tal cual. Y aquí pues la idea es ya abrirle el espacio a todos para que Jonathan tiene una pregunta y la idea es que quiero escucharlos a los demás. Pero agradecerte pues también tus respuestas. Yo solo quiero decir pues como cierre mío que de ustedes he aprendido mucho. Nosotros nos metemos a veces en algunas inversiones por quien está dentro. Y ese es uno de los casos con FIMI. Y de ustedes hemos aprendido muchas cosas, pero yo mencionaría tres. La paciencia, la importancia de esa gobernanza y la relevancia de la asistencia técnica. Vos mencionaste varias cosas, entre ellos ese apoyo socioemocional, pero a mí me impresionó muy recién llegado a este ecosistema, llegar a unas juntas con unas dificultades financieras y con unos retos gigantes y ver a un inversionista institucional con mucho peso desde lo financiero, preguntándole a los emprendedores cómo se sentían, cómo estaban a nivel personal, qué necesitaban y poniéndole soporte sobre eso. Y sobre ese tipo de cosas he aprendido mucho. Entonces, de nuevo, gracias por el espacio y aquí sí abro el micrófono para arranque usted, Jonathan, que se anticipó y ojalá todos los demás nos den su opinión. Hola, hola, ¿cómo están? Carlos, un gusto, Jonathan de Macaya. Muchas gracias, de verdad, muy, muy claro. He aprendido demasiado en este espacio contigo. Una pregunta muy puntual y es porque de pronto llegué tarde y me vení tarde y ya lo habrías dicho, pero hablabas de que era como una especie de fondo rotatorio y después hablabas de que en la tesis de inversión tenían un plazo de retirada. Entonces ahí mi pregunta era como si es un fondo rotatorio, por qué hablabas de retirada? O si era específicamente, estabas hablando de los negocios apoyados, había una retirada. Entonces quería que No, me dieras un poquito más de claridad en esto y si en esta tesis de inversión también como fondo en general tienen un plan de retirada. Era mi pregunta. listo, no, Jonathan. Al principio, cuando estaba hablando de los diferentes mecanismos financieros que ha desarrollado Fondo Acción, les hablaba, hay fondos patrimoniales, hay fondos rotatorios, eh, y está el fondo de inversión de impacto, ¿sí? Entonces, en los fondos rotatorios, pues no hay retirada, eh, pero en el fondo de inversión de impacto, que es del que estamos profundizando, sí hacemos una salida que calculamos más o menos en el séptimo año, ¿sí? Y nuestra tesis la tesis del Fondo de Inversión de Impacto está muy alineada con digamos que Fondo Acción como tal no tiene una tesis de inversión, el fondo como tal, digamos el grande, tiene más bien unas políticas y unos principios, un sí y un no dónde estar, ¿sí? Entonces lo que hacemos en nuestra tesis de inversión es alinearlos con esos principios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no invertiríamos en una fintech. No porque nos parezca, uy, qué negocio tan malo o abominable, ni nada por el estilo. No, simplemente no vemos una conexión tan directa al impacto ambiental o de niñez, ¿sí? Entonces es más por ahí esos criterios. Mil gracias por la claridad. No, con gusto. Gracias, Jonathan, por preguntar. ¿Quién más, Juan Pablo? Es que yo no había visto. Uy, no, Sergio, ataque de nervios. Ay, no, pues encantado de escucharlos y de verdad, pues un espacio muy ameno, como si estuviéramos tomando un cafecito. Así que, pues de verdad, encantado de escucharlos, Carlos, Juan Pablo. Sí, salud. Pero usted no Um, está tomando Urbania. Estoy tomando Mauritania, Muy bueno. también muy bueno. Eh, de hecho, me lo mandó Camilo Ibritec. Camilo. Estamos Ujú. coinvertidos con Soluna, con FIMI y también estamos convertidos en Sana.
Bueno, pues no, mi comentario era que efectivamente hay unos matices y lo hemos tenido como fondos de impacto, justamente que estamos coinvertidos, donde habemos fondos que de pronto somos un poco más impacientes. Pues lo hemos discutido incluso con Carlos, pues, en algunos espacios, porque pues claramente algunos comportamos más como, tenemos como características de VC, em, pero sobre todo es por el tipo de financiación que recibimos y también por el tiempo que tenemos. Es decir, cuando tenemos 10 12 años máximo para poder invertir y desinvertir y que tenemos que tener obviamente un retorno, pues digamos que ahí tenemos como un poco la balanza también, sin que obviamente sacrificar el retorno, la parte de impacto, pero un poco la balanza más hacia poder generar esos retornos y esas salidas de las inversiones en el mediano, largo plazo. Aún así creo que sí estamos muy conectados también en que hay que apostarle a que a todas las empresas les vaya bien y no como el VC típico pues de Silicon Valley pues que invierte en 100 para que le vaya bien en dos o tres unicornios. Creo que nos podemos dar ese lujo acá en Colombia o en Latinoamérica, sino que efectivamente tenemos que buscar gacelas u otro tipo de negocios que efectivamente puedan generar retornos, puedan ser rentables. De pronto no generen un 100x, pero de pronto generan un 5x, 4x, pero a nivel general, pues un portafolio que pues con el crecimiento va generando un impacto también. Y hay un balance ahí como también hay riesgos financieros, pero también riesgos de impacto, ¿no? Y es justamente esa desviación que se puede dar en algún momento en las compañías en las que invertimos, donde se desvía el impacto social ambiental que habíamos proyectado inicialmente por los pivotes que empiezan a hacer, por el tipo de cambio de negocio y eso lo vivimos. Así que pues normalmente quería comentar eso, felicitarlos por este espacio tan ameno, a Impacto, pues porque es por estas semanas por esta semana tan interesante, tan bonita que nos están brindando. Y de verdad, pues seguir convirtiendo. Ahí tenemos cosas chéveres para seguir haciendo. Mira Un que abrazo. Sergio trae a colación una cosa chévere para complementar, y es que un líder tiene que aprender a identificar sus puntos ciegos. Y pasa lo mismo en las juntas directivas. Entonces, por ejemplo, en Soluna, una compañía de energía donde estamos con Sergio en la junta, Sergio es, digamos, una junta realmente en una organización de impacto y sobre todo en estas primeras etapas tiene que ser un equipo que se coordine muy bien y que combine diferentes perfiles. Entonces, por ejemplo, en esa junta directiva tenemos unos expertos en el negocio de energía. Tenemos gente experta en tales cosas. Sergio, por ejemplo, es el experto numérico, es el que siempre va a hacer la pregunta del EBITDA y del número y rarará, y yo oigo a Sergio y digo, uy, qué pregunta tan inteligente, ¿sí? Y yo hago otro tipo de preguntas, ¿sí? Entonces creo que eso también hace parte de de ese trabajo que se tiene que armar cuando usted conforma una junta directiva y eso le da seguridad a a los empresarios, quienes están en esa junta y cómo se combinan diferentes habilidades y talentos. Pues porque no todos nos las sabemos todas, todos buscamos un objetivo común y es que a la empresa le vaya bien, pero pues diferentes perspectivas ayuda bastante. Sergio, muchas gracias por eso. Aleja. Antes de que entre Alejandra, yo hago un comentario. Uno, total admiración por lo que hacen ustedes desde AN. Ojalá todas las universidades hicieran lo que están haciendo ustedes. Eso es de valientes. Y lo segundo, es vos mencionabas una cosa que no es mala, o sea, el apetito de ustedes la tolerancia al riesgo es un poco diferente, pues porque también tienen unos inversionistas detrás con una expectativa, pero ahí es donde está la magia. Cuando hablamos de ese continuo de capital, ojalá uno pudiera armar en estas compañías un equipo donde tenga un delantero, un arquero, y tuviera también ese continuo de capital completo. Entonces, ese papel que juegan ustedes con una inversión, como inversionista más tipo VC, también se complementa con otros inversionistas como nosotros que podemos tener una paciencia diferente y un apetito diferente al riesgo. Entonces eso no es malo, no es que haya unos más buenos y otros más malos, pero dale Aleja. Ujú.
No, igual coincido con Sergio que este espacio es muy chévere, es como si estuviéramos sentados, porque pocas oportunidades tenemos de hacerlo con calma, como de conversar. Siempre nos encontramos, son 5 minutos de que usted qué más, en qué anda, bueno, chao, conversamos y queda pendiente el café que nunca llega. No estoy tomando Urbania, estoy tomando diferente, que es de una empresa cafetera en Caldas, entonces ahí mis raíces salen a flote. Pero si quiero buscar, no sabía que Urbania estaba en Bogotá, primera buena noticia. Y ahí mi pregunta o digamos la conversación, escuchándolos, digamos que desde Nest tenemos un approach un poco diferente porque somos deuda, no somos equity. Y cuando invertimos en deuda, pues es diferente, digamos, las condiciones, esperando el retorno, si bien somos impact first, somos súper pacientes y todo, pero creo que el equity tiene una paciencia mucho más grande y un involucramiento mucho más grande. ¿Cómo ven el tema y ha sido pues como una gran pregunta, el tema de inversión en equity en impacto en Colombia, especialmente las salidas? Yo sé que las salidas pueden ser en 10 años, 7 años, pero ¿cómo ven esos pasos y esa preparación? Y cómo desde estos fondos de inversión de impacto de deuda podemos complementar, Carlos, algo lo mencionaste, pero complementar, digamos, esa tarea de acompañamiento también y de fondear el capital que necesitan las empresas de impacto. Esa es curva. Uy, pero mal, ¿no? ¿Por qué le dio la palabra a Alejandra? No, mentiras. Arranco por la segunda. Yo creo que yo pienso siempre como en términos de cadena de valor y de proceso. Entonces, el equity se vuelve ese capital catalítico, esa primera entrada, digamos, el que está ahí como para aguantar el primer envión. Y, y aguantar, digamos, y aquí quiero poner una cosa, nosotros somos, digamos, no buscamos grandes retornos, no somos hermanitas de la caridad, pero si llega a un 10x, pues, o sea, no es, no, a mí solo dame 5 no, no va a pasar. Mm, entonces, sí pensamos que en ese continuo, o sea, estoy pensando otro continuo de capital y es a partir de los instrumentos financieros. Entonces, donde está el equity, donde comienza a traslaparse con la deuda de impacto y comienza a armonizarse y este equity va quedándose quietico y este va creciendo. Entonces, creo que ahí, Alejandra, hay un trabajo por hacer donde una crítica respetuosa que tengo con los fondos de deuda es que muchos dicen, no, yo arranco, pero si la empresa ya está en EBITDA positivo. No, pues si está en EBITDA positivo, pues no, ahí hay un bachecito entre estar cerca al EBITDA positivo que necesitan, que ya no aguantan más equity, que la organización no aguanta más equity y que una tesis que fuera un poquito más atrás, más permisiva en que no está en EBITDA positivo, pero está muy cerca o tiene una tendencia muy interesante, ahí sería muy chévere que fondos como ustedes pudieran entrar y tomaran la posta. Eso es como una carrera de relevos. Mira, aquí está la posta de la capitalización de esta empresa. Eh, y las salidas, pues nosotros estamos acortando la primera salida y como estábamos aprendiendo cuando arrancamos, no pusimos unas reglas de salida muy claras. Entonces lo que estamos negociando en esa salida es protección de valor del dinero. Entonces, vea, en ese momento fue tanta plata y en dólares fue tanto, y entonces hoy eso un interés, ni siquiera interés compuesto, un IPC compuesto en los últimos 7 años da tanta plata, entonces denos esto y páguenlo así, porque fue la primera y no la negociamos. Sí, ya las otras, ya lo estamos dejando en los acuerdos de accionistas, pero igual sigue siendo una salida que sabemos que si queremos entregar la posta bien entregada, el primero que tiene que quedarse con nuestras acciones debe ser la compañía misma o los fundadores. Y en ese Casallas. sentido ponemos una salida muy fácil para que ellos puedan adquirir las acciones. Señor Juan Pablo, me pasé. No, a complementar ahí, y eso no hay que romantizarlo. Las salidas aquí son difíciles, esto es muy líquido, y eso lo vivimos en el día a día. Entonces, pues hay que trabajarle a la paciencia y yo creo que nos falta trabajarle mucho también a la innovación en esas salidas.
tiene que haber otros instrumentos que permitan que el socio recompre sus acciones o cómo habilitamos la entrada de otro inversionista también a través de algún instrumento puente que permita que llegue ese capital. Yo en eso sí me rasco mucho la cabeza porque yo siento que todavía no hemos encontrado la forma adecuada para hacer esas salidas y para facilitarlas y que este mercado sea más líquido, pero hace parte como ese trabajo en el día a día. Pero se nos acabó el tiempo, Gustavo, ¿cierto? Bueno, sí, no, es que creo que la conversación está muy buena y como lo hicieron, como si estuviéramos tomando un cafecito, o como aquellos espacios en el evento que se suman para hablar sobre un tema. Entonces, creo que esa era un poco de la idea de estos espacios de presentación de los casos, que no sea como algo de presentar solamente los casos, pero que sea como un punto de partida para la discusión y la conversación. Creo que eso logramos muchísimo bien. Entonces, muchas gracias ahí, Carlos y Juan Pablo, pero también a todos los que sumaron en las conversaciones con las preguntas de todo eso. Creo que esto fue parte de la construcción. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que están aquí a mi lado desde de Brasil y un poco más adelante. Nos vemos Un en gusto. Brasil. Y nos vemos, sí, claro, nos vemos En en Brasil en septiembre. septiembre para la conferencia Impacti Minds. Buenas tardes, buenos días. Chao.